Alerta roja permanente. Amigos de la verdad en la Fórmula 1. Agárrense fuerte porque la noticia que está a punto de hacer estallar el corazón mismo de Alpine, el paddock completo, y hasta los cimientos más antiguos y respetados del automovilismo mundial, es la verdad más cruda, dolorosa y humillante que el equipo francés ha intentado, desesperadamente, esconder bajo la alfombra con un cinismo y una astucia jamás vistos, y tiene un nombre, un apellido, y un poder que nadie, absolutamente nadie, puede callar. Si pensabas que ya lo habías visto todo en esta saga de traiciones, de talentos ocultos que emergen de las sombras más profundas para desafiar al status quo, y de revelaciones que sacuden al gran circo hasta sus cimientos más profundos. Prepárate, por favor, prepárate porque la revelación definitiva está aquí, y va a volarte la cabeza en 1000 pedazos, reescribiendo todo lo que creías saber sobre el poder, la justicia y la cruel realidad en la F1. Porque Franco Colapinto, el pibe de la Argentina, el diamante en bruto que ha deslumbrado al mundo entero con su talento puro y su carácter indomable, ha sido pillado en un test privado secreto con Mercedes, sin avisar, sin permiso, sin dar explicaciones a nadie, en una movida audaz que desató el apocalipsis en Alpine. Pero la bomba, el verdadero cataclismo, el golpe final que nadie vio venir, llegó cuando el mismísimo Lewis Hamilton, el heptacampeón del mundo, el GOAT de la F1, fue testigo en vivo, en primera persona, del talento arrollador de Franco y quedó absolutamente sorprendido. Y la cosa no para ahí, porque el veterano Flavio Briatore, el zorro plateado de la categoría, ha declarado una guerra sin cuartel, bloqueando a Colapinto e impidiéndole salir de Alpine, desatando la furia de Mercedes y de un país entero. Esto es la F1 al rojo vivo, una batalla por el alma del deporte. Esto no es un rumor de pasillo, no es un chisme de paddock, es la cruda realidad que se está gestando ante nuestros ojos, en este mismo instante, y que amenaza con devorarse todo lo que conocemos. Si esta bomba noticiosa te impacta tanto como a nosotros, si te revuelve el estómago la injusticia de ver un talento frenado, si te enciende la pasión por el talento que lucha contra los gigantes y las estructuras de poder, te invitamos, casi te exigimos, por el amor a la verdad, a suscribirte ahora mismo a nuestro canal y a dejar tu like para que más fanáticos de la verdad y del automovilismo descubran esta realidad que cambiará, sin duda alguna, todo el juego de una vez por todas. La guerra ya empezó, y no hay vuelta atrás. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará redes y hará temblar los cimientos de la Fórmula 1, es que este no es un simple test de piloto joven. No, mi gente, esto es una declaración de guerra silenciosa, un golpe maestro de ajedrez entre los titanes más influyentes del automovilismo, y en el centro de este huracán está Franco Colapinto. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más impactante con la emoción que buscas, y donde la cruda realidad supera cualquier ficción. Agárrense fuerte, porque lo que van a escuchar a continuación no es solo una noticia, es la crónica de un terremoto en el corazón del deporte motor. Lo que empezó como un murmullo inquietante en los pasillos más confidenciales del paddock, un rumor tan bajo que casi se confundía con el zumbido de los motores, terminó por estallar como una bomba termonuclear en el centro mismo de este circo mediático, una revelación tan devastadora que nadie, ni los más veteranos, ni los que se jactan de tener contactos hasta en la sopa, lo había anticipado. Nadie, ni siquiera los más atentos, aquellos que viven y respiran la F1 las 24 horas del día, supo prever el golpe brutal que estaba a punto de sacudir el tablero, redefiniendo las reglas no escritas, las alianzas y las traiciones. Una imagen, un simple video filtrado desde un móvil, de esos que parecen inocentes pero que tienen el poder de desatar el caos, encendió la mecha. Y el protagonista de esa imagen, el catalizador de todo este desastre, era Franco Colapinto. Sí, escuchaste bien, Franco Colapinto al volante de un Mercedes W14, la bestia plateada que dominó la categoría, en un test privado organizado en absoluto secreto por el equipo alemán. Pero espera a conocer el detalle que cambió todo. Lo que no sabían y lo que la comunidad se preguntaba con aliento contenido, era que la presencia del mismísimo Lewis Hamilton, el heptacampeón del mundo, el GOAT de la F1, no era casualidad. Él, en persona, estuvo allí, observando cada movimiento, cada milésima, cada gesto de Franco. Y eso, amigo mío, eso es lo que hizo que la bomba fuera nuclear. Las reacciones no tardaron en llegar, explotando en cuestión de minutos, con una velocidad y una virulencia inusitadas. De repente, todo el mundo de la Fórmula 1, desde los ingenieros más sesudos hasta los mecánicos de box, desde los periodistas más incisivos hasta los directivos de equipos rivales, estaba hablando de lo mismo, con la misma incredulidad, la misma fascinación, la misma furia. ¿Cómo había ocurrido este sismo? El test no había sido anunciado, no figuraba en ningún cronograma público, en ninguna agenda oficial de la FIA o de los equipos. Se trataba de una sesión cerrada a cal y canto, en una pista privada, con asistencia técnica limitada, un equipo de ingenieros de confianza,
y un protocolo de seguridad tan estricto que parecía más bien una operación militar. Todo estaba preparado para que pasara desapercibido, para que se mantuviera en la más absoluta clandestinidad, pero un pequeño descuido, un empleado quizás demasiado emocionado, quizás demasiado imprudente, que capturó la imagen equivocada, una imagen borrosa pero inconfundible, bastó para desencadenar el caos, para que el infierno se desatara en el paddock. Y en el centro de esa tormenta mediática, de ese maremoto de especulaciones y acusaciones, emergió el nombre que ahora nadie podía ignorar, el nombre que estaba en boca de todos, el nombre que se repetía como un mantra en cada conversación: Franco Colapinto. Briatore, viendo que el control se le escapaba de las manos, que la narrativa no respondía a su voluntad, que su ofensiva mediática no surtía el efecto esperado, con una astucia y una desesperación dignas de su historia, redobló la apuesta. Pero esta vez, con un toque más siniestro. Según algunas fuentes, no solo se limitó a filtraciones y declaraciones off the record, llegó a presionar, de forma brutal y sin miramientos, para bloquear cualquier movimiento contractual que acercara a Colapinto a Mercedes en el corto plazo. Quería maniatarlo, encadenarlo, asfixiarlo con cláusulas y compromisos. Se hablaba de retención forzosa, de prisión contractual, de chantaje sutil. El propio entorno legal de la F1, al tanto de las presiones de Briatore, sabía que tras la exposición pública del test, cualquier intento de maniatar al piloto con fuerza bruta, de usar el contrato como una cadena inquebrantable, podría acabar en un escándalo aún mayor, una batalla legal que dejaría expuestas las miserias del deporte y que nadie, ni Alpine ni sus socios, ni siquiera la FIA, querían asumir. La partida era cada vez más compleja, más peligrosa, y el riesgo de un daño reputacional irreparable era enorme. En medio de ese caos desatado, de esa tormenta perfecta de rumores, acusaciones y contraataques, la figura de Toto Wolff se agrandaba con cada hora que pasaba. Su silencio, que para muchos era una señal de debilidad o indecisión, no era tal, era cálculo puro, estrategia de alto nivel, una muestra de poder silencioso que descolocaba a Briatore. Y cada vez que Wolff evitaba responder directamente a las provocaciones de Briatore, cada vez que ignoraba sus llamadas y sus ataques, reforzaba la narrativa de que él, y solo él, tenía el control de la situación, que la partida se jugaba según sus reglas. Muchos aseguran que Toto estaba disfrutando cada minuto de la desesperación de Briatore, como un estratega que ve a su oponente caer en su propia trampa, se comenta en los círculos más cercanos a Mercedes. Algunos decían que ya había un plan trazado para el futuro de Colapinto, un plan meticuloso, con fechas y cifras, diseñado con años de antelación. Otros especulaban que el test había sido solo un primer tanteo, una probadita, una forma de medir el terreno antes de la verdadera embestida. Pero todos coincidían en algo, con una certeza inquebrantable: Wolff no daba pasos en falso. Si se había movido esta ficha, si había puesto a Colapinto en el W14, era porque veía en Franco una apuesta ganadora, un talento que valía la pena defender hasta las últimas consecuencias. Y mientras la tensión seguía creciendo, mientras Briatore buscaba aliados desesperadamente y Wolff afinaba su estrategia maestra, mientras los medios devoraban cada nuevo rumor como si fuera el último bocado, Franco Colapinto seguía trabajando en silencio, sin distracciones, sin entrar en el juego de las declaraciones, sin caer en las provocaciones. Porque él sabía que lo más importante no era la guerra de palabras, de comunicados, de acusaciones, era lo que vendría después. Y lo que vendría aún estaba por revelarse, un capítulo que definiría no solo su destino, sino el futuro mismo de la Fórmula 1. El impacto del test privado seguía creciendo como una bola de nieve imparable, sumando adeptos a la causa de Colapinto con cada vuelta de campana. Los titulares se multiplicaban en medios especializados de todo el mundo, no solo en Argentina, y los foros ardían con teorías sobre el futuro inmediato del mini Colapinto. Pero mientras la afición disfrutaba del espectáculo y los analistas intentaban descifrar el movimiento de Mercedes, el verdadero campo de batalla se trasladaba a los despachos, a las reuniones a puerta cerrada, a los tribunales virtuales donde ya se cocinaba una guerra legal sin precedentes. Y en uno de esos despachos, el de Flavio Briatore, el ambiente era irrespirable, cargado de la frustración de un hombre que se sentía acorralado. El veterano directivo no concebía lo que acababa de pasar y, lo peor de todo, no sabía cómo detenerlo, cómo revertir la situación, cómo recuperar el control de una narrativa que se le escapaba de las manos a cada minuto. Según fuentes cercanas al Alpine, de esas que ven todo pero no dicen nada a la prensa, Briatore pasó gran parte del día siguiente a la filtración en una frenética ronda de llamadas, apretando a sus contactos en la FIA, esos que le debían favores de hace décadas, intentando presionar a patrocinadores con amenazas veladas, y, sobre todo, tratando de contactar directamente con Toto Wolff, en un intento desesperado por entender, por negociar, por detener la hemorragia. Pero el austriaco, siempre maestro en el arte de la estrategia psicológica, de la Guerra Fría, optó por el silencio más absoluto, por la indiferencia más hiriente. No contestó los mensajes,
no devolvió las llamadas, no dio señales de vida, y en el fondo, con una frialdad calculada, sabía que eso enfurecería aún más a Briatore, que lo llevaría al límite de su paciencia y de su cordura. Cada minuto de silencio de Wolf era un golpe psicológico directo, un puñal al ego del italiano. Flavio no soportaba esa indiferencia, esa aparente calma del otro lado, esa falta de reacción que lo hacía sentir invisible, insignificante. Para él, la situación no se trataba solo de una cuestión contractual, de una cláusula, de una cifra en un papel. Era una cuestión de orgullo herido, de reputación en juego, de un desafío directo a su autoridad. Durante meses, durante un tiempo que ahora le parecía una eternidad, había subestimado el crecimiento de Colapinto, lo había relegado a la estructura de Alpine, no le había dado el valor que merecía, pensando que lo tenía bajo control, atado a su voluntad. Y ahora, de repente, frente a los ojos del mundo entero, con la imagen de Hamilton dándole el visto bueno, el argentino era el protagonista de un movimiento que no solo lo alejaba de su control absoluto, de su órbita de influencia, sino que lo posicionaba, de forma irrefutable, como una futura estrella en la órbita de Mercedes, el archirrival. Para un hombre acostumbrado a manejarlos, a los hilos en la sombra, a decidir destinos, aquello era una humillación pública intolerable, un escupitajo en la cara de su poder, y no estaba dispuesto a aceptarlo sin pelear hasta el final, hasta las últimas consecuencias, hasta que no quedara ni una sola bala en el cargador. La venganza, el control, el orgullo, eran los motores que impulsaban su furia. Si la soberbia de Briatore te genera bronca, si sentís que es hora de que el talento venza a los viejos poderes, deja tu comentario ahora mismo con el hashtag #liberen a Colapinto y contanos. ¿Qué crees que está dispuesto a hacer Briatore para frenar a Franco? ¿Llegará hasta las últimas instancias legales o cederá ante la presión de Mercedes y la opinión pública global? Tu voz es crucial en esta batalla por la justicia. En medio de ese caos, de esa locura que se desató en el paddock, la figura de Toto Wolff se agrandaba con cada segundo que pasaba. Su silencio, que para muchos era una señal de debilidad o indecisión, no era tal. Era cálculo puro, estrategia de ajedrez, un movimiento milimétricamente planeado. Y cada vez que evitaba responder a las provocaciones de Briatore, cada vez que ignoraba sus llamadas y sus ataques, reforzaba la narrativa de que él, y solo él, tenía el control de la situación, que la partida se jugaba según sus reglas, con su cronograma, con su visión a largo plazo. Muchos aseguran que Toto estaba disfrutando cada minuto de la desesperación de Briatore, como un estratega que ve a su oponente caer en su propia trampa, sin mover un solo músculo. Se comenta en los círculos más cercanos a Mercedes, con un brillo en los ojos de los que saben. Algunos decían que ya había un plan trazado para el futuro de Colapinto, un plan meticuloso, con fechas y cifras, diseñado con años de antelación. Otros especulaban que el test había sido solo un primer tanteo, una probadita, una forma de medir el terreno antes de la verdadera embestida. Pero todos coincidían en algo, con una certeza inquebrantable: Wolff no daba pasos en falso. Si se había movido esta ficha, si había puesto a Colapinto en el W14, era porque veía en Franco una apuesta ganadora, un talento que valía la pena defender hasta las últimas consecuencias, incluso si eso significaba entrar en guerra con Briatore y Alpine. Y mientras la tensión seguía creciendo, mientras Briatore buscaba aliados desesperadamente y Wolff afinaba su estrategia maestra, mientras los medios devoraban cada nuevo rumor como si fuera el último bocado, Franco Colapinto seguía trabajando en silencio, sin distracciones, sin entrar en el juego de las declaraciones, sin caer en las provocaciones. Porque él sabía que lo más importante no era la guerra de palabras, de comunicados, de acusaciones, era lo que vendría después. Y lo que vendría aún estaba por revelarse, un capítulo que definiría no solo su destino, sino el futuro mismo de la Fórmula 1. La crítica internacional y el desafío a la FIA. La F1 en una encrucijada moral. El escándalo de Colapinto, esta guerra de poder y talento que ha dejado al paddock sin aliento, ha trascendido las fronteras del automovilismo y se ha convertido en un tema de debate en los círculos más influyentes del deporte mundial, llegando incluso a las altas esferas de la FIA, Federación Internacional del Automóvil. Reportes confidenciales, esos que no suelen ver la luz del día, indican que la propia FIA, que siempre busca mantener una imagen de equidad, transparencia y progreso, está siguiendo de cerca la situación, con una preocupación creciente que raya en el nerviosismo por las implicaciones que podría tener este conflicto en la reputación del deporte. ¿Podría la retención forzada de un talento joven sentar un precedente peligroso, un monstruo legal que desaliente a futuras promesas a firmar contratos con academias de pilotos si saben que pueden quedar atados por años, incluso si surge una oportunidad única, una de esas que solo se dan una vez en la vida? La pregunta resuena en cada despacho, en cada sala de reuniones, en cada cerebro de la FIA. Es una encrucijada moral, un dilema ético que pone en juego los valores fundamentales del deporte. Las críticas internacionales, que antes eran susurros apenas audibles, ahora son gritos unánimes que resuenan en cada rincón del mundo. Columnistas de prestigio en medios como Autosport
Motorsport.com y Sky Sports F1 han dedicado editoriales enteros a la situación, condenando la postura de Briatore y Alpine con una vehemencia que no se les veía hace tiempo. La Fórmula 1 no puede permitirse el lujo de frenar el talento. El caso Colapinto. Un nuevo episodio de la cara oscura de la F1 que se niega a morir. Briatore, un obstáculo para el progreso del deporte y un ancla para el futuro, son algunos de los titulares más picantes que circulan y que, sin duda, llegan a los despachos más importantes de la categoría, generando una presión adicional, casi insoportable, sobre Alpine. La opinión pública global, alimentada por las redes sociales que no perdonan, se ha inclinado mayoritariamente del lado de Colapinto, percibiendo a Briatore y Alpine como los villanos de esta historia, los que se oponen al sueño de un joven prometedor y al progreso mismo del deporte. Las métricas de engagement, los hashtags virales, los comentarios en los foros online son abrumadores. La gente quiere ver a Franco liberado y en la F1. El clamor popular se ha vuelto una marea imparable. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Veremos a Franco Colapinto en un Mercedes o un Red Bull, luchando por la gloria en la máxima categoría? ¿O su sueño, su talento innegable, será frenado por la obstinación de Briatore, por la letra chica de un contrato que parece una condena? ¿La justicia prevalecerá en este deporte de titanes, o el poder y el dinero se impondrán una vez más? La comunidad ya eligió su bando, los dados están echados, y vos, ¿de qué lado estás en esta batalla épica que definirá el futuro de la Fórmula 1 y del automovilismo mundial? No te quedes sin opinar, tu voz es más importante que nunca en este momento crucial. Cada comentario cuenta, cada like es un grito de apoyo. No te pierdas ni un solo capítulo, ni un solo detalle, ni un solo suspiro de esta saga que se está volviendo más intrigante, más apasionante, más crucial que la propia Fórmula 1 en la pista. Esto es historia en vivo, escrita con cada giro, con cada decisión, con cada rumor, con cada reacción en el paddock y en las redes, y vos sos parte de ella. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo, te lo imploramos, no te vas a arrepentir, porque la verdad que te contamos no la vas a encontrar en ningún otro lado. Déjanos tu like si esta noticia te dejó helado, te hizo vibrar cada fibra del cuerpo y te generó la misma indignación que a nosotros. Y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad absoluta sobre el brutal test de Colapinto, la sorpresa de Hamilton, el estallido de Flavio Briatore, la audacia calculadora de Mercedes, la rebelión de un talento que se niega a ser encadenado y lo que realmente está pasando en el corazón más oscuro de la Fórmula 1. Esto es solo el comienzo de una guerra que marcará la historia del automovilismo para siempre. Una historia de poder, de talento y de justicia, y vos sos parte de ella. La Fórmula 1 nunca volverá a ser la misma después de esto. El silencio estratégico de Colapinto. La calma antes del huracán legal. Mientras el paddock, el mundo de la Fórmula 1 y los medios ardían con cada nueva revelación y cada rumor sobre la guerra desatada entre Flavio Briatore y Mercedes por el futuro de Franco Colapinto, el protagonista principal de esta saga mantenía una calma casi sobrenatural. El pibe argentino, con una madurez que asombraba a veteranos y novatos por igual, se mantenía en un silencio inquebrantable. No hubo declaraciones explosivas, ni posteos en redes sociales que alimentaran la polémica, ni entrevistas que lo pusieran en el centro del circo mediático. La ausencia de su voz en medio de la tormenta se convirtió, paradójicamente, en su arma más poderosa. Era una estrategia calculada, una forma de dejar que los hechos hablaran por sí solos, que los números de su test con Mercedes fueran más elocuentes que cualquier palabra. Detrás de ese muro de silencio, Franco seguía trabajando con una disciplina monacal. Sus jornadas en el simulador se intensificaron, su preparación física alcanzó niveles de atleta de élite, y sus reuniones con su equipo de asesores, aunque discretas, eran constantes y minuciosas. Muchos aseguran que Franco está más enfocado que nunca, canalizando toda la frustración y la bronca en más horas de trabajo, porque sabe que su única respuesta real a Briatore es su rendimiento inquebrantable en pista, comenta una fuente cercana al piloto, con un dejo de admiración por su temple. Esta actitud, tan profesional y tan resiliente, lejos de ser una señal de pasividad, era una demostración de una determinación férrea, de una voluntad inquebrantable. Colapinto entendía que la batalla no se ganaría con declaraciones, sino con resultados, y que su mejor abogado sería su talento irrefutable. Su silencio no era miedo, era estrategia. Era la calma antes del huracán legal que, todos sabían, se avecinaba. La retaguardia de Mercedes, preparando la ofensiva legal con el aval de Hamilton. En el cuartel general de Mercedes, el ambiente era de calma tensa, de ebullición interna. La gélida respuesta oficial de sin comentarios se mantenía públicamente, pero puertas adentro, la maquinaria legal del gigante alemán trabajaba a toda máquina. La presencia de Lewis Hamilton en el test de Colapinto no había sido un capricho, era un mensaje claro, una validación al más alto nivel, y ahora, el heptacampeón se había convertido en un aliado clave en la estrategia de Mercedes para liberar a Franco.
Muchos aseguran que Hamilton ha sido el principal impulsor de la movida de Mercedes por Colapinto, insistiendo a Toto Wolff sobre el talento y la madurez del argentino. Susurran en los pasillos de Brackley, dando cuenta del peso real del británico en esta ecuación. Su convicción en el talento de Colapinto era tal que estaba dispuesto a usar su influencia para garantizar que el joven argentino tuviera la oportunidad que se merecía. Toto Wolff, el estratega por excelencia, sabía que la postura de Briatore de bloquear a Colapinto era inaceptable. No solo por el piloto en sí, sino por el precedente peligroso que sentaría para el futuro del deporte y la libertad de los jóvenes talentos. Los abogados de Mercedes ya estaban revisando minuciosamente el contrato de Colapinto con Alpine, buscando cada resquicio, cada cláusula que pudiera ser utilizada para impugnar la retención. La batalla legal prometía ser épica, costosa y muy pública. Mercedes, con su vasta experiencia en litigios de alto perfil y su músculo financiero, estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. La guerra del talento no sería solo una frase, sería una realidad palpable en los tribunales, y el objetivo era claro: liberar a Franco Colapinto, no solo para su propio beneficio, sino para enviar un mensaje contundente a todo el paddock sobre el respeto a la meritocracia y la libertad de los pilotos. La desesperación de Briatore, amenazas y un ego herido sin límites. Mientras Mercedes preparaba su ofensiva legal, Flavio Briatore, el hombre que una vez fue el rey del paddock, se encontraba cada vez más acorralado. Su furia inicial se había transformado en una mezcla de desesperación y un orgullo herido que no le permitía retroceder. Muchos aseguran que Briatore no va a ceder ni un milímetro, aunque le cueste la imagen del equipo. Para él, es una cuestión personal, una humillación pública que no puede permitirse, comenta una fuente de Alpine, reflejando la complejidad del ego del italiano. Sus intentos de desacreditar a Colapinto, de pintar al test de Mercedes como una traición sin precedentes, no estaban surtiendo efecto. Las redes sociales, la prensa especializada y el clamor popular, con el hashtag #Liberen a Colapinto ardiendo en Argentina y más allá, se habían puesto del lado del joven piloto. La situación se volvía tan insostenible que los rumores de una división interna en Alpine se hacían cada vez más fuertes. Algunos directivos y empleados, conscientes del daño reputacional y temerosos de las consecuencias legales, empezaban a cuestionar la intransigencia de Briatore. Se hablaba de reuniones a puerta cerrada, de discusiones acaloradas, de la posibilidad de que la propia cúpula de Renault interviniera para evitar un desastre aún mayor. Briatore, por su parte, seguía lanzando amenazas veladas, no solo contra Colapinto y su equipo, sino contra cualquiera que intentara interceder en su favor. Se hablaba de cerrar puertas en categorías inferiores, de vetos en el paddock, de usar su influencia para complicar la carrera del argentino en cualquier estructura. Sin embargo, en un deporte cada vez más globalizado y dependiente del talento emergente, estas amenazas sonaban más a pataletas de un boxeador noqueado que a movimientos estratégicos de un campeón. El zorro plateado estaba perdiendo su brillo, y su desesperación era su peor enemigo. El clamor popular y la presión de la FIA. Un escenario sin precedentes. La Fórmula 1 se enfrenta a una encrucijada moral que no se había visto en décadas. El caso Colapinto ha trascendido lo deportivo para convertirse en un debate sobre la justicia, la libertad contractual y el futuro del talento en el automovilismo. La presión de la opinión pública, especialmente en Argentina, es inmensa. Los fanáticos, con un fervor que mueve montañas, se han erigido como los principales defensores de Franco, organizando campañas en redes sociales, movilizándose en foros y exigiendo a Alpine que lo libere. Muchos aseguran que la pasión de los argentinos por Colapinto es una fuerza imparable que Briatore subestimó por completo. Se comenta con asombro en el paddock, observando el fenómeno social. Entonces, ¿se doblegará Flavio Briatore ante la presión de Mercedes, el aval de Lewis Hamilton y el clamor popular? ¿O la batalla legal entre Alpine y Colapinto será el capítulo más épico y polémico en la historia de la Fórmula 1, redefiniendo para siempre los límites del poder y la libertad en el deporte motor? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás en esta guerra que definirá el futuro de las jóvenes promesas en la F1? No te quedes afuera de esta historia que está reescribiendo los libros. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de esta saga, déjale un like si sentís la misma indignación que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre esta batalla por el talento y la justicia en la Fórmula 1. La próxima jugada puede ser la definitiva. La reunión secreta. La última carta de Toto Wolff y la desesperación creciente de Briatore. Mientras la batalla legal y mediática por Franco Colapinto alcanzaba su punto de ebullición, un rumor, un susurro que se convirtió en un eco atronador en los pasillos más confidenciales del paddock, comenzó a circular. Toto Wolff, el estratega maestro de Mercedes, había solicitado una reunión de urgencia, a puerta cerrada y con máxima discreción, con la cúpula directiva de Renault y los altos mandos de Alpine. Esta no era una reunión más, era una jugada de ajedrez audaz,
una intervención directa que buscaba cortar de raíz el problema y forzar una resolución antes de que la situación escalara a niveles incontrolables en los tribunales. Muchos aseguran que Wolff está dispuesto a poner una oferta tan grande sobre la mesa que Briatore no podrá decir que no, por más que le duele el orgullo, se comenta en los círculos internos, con una mezcla de asombro y expectación. La desesperación de Flavio Briatore era palpable. Aunque públicamente mantenía su postura intransigente, la presión interna y externa se le hacía insoportable. Los patrocinadores de Alpine empezaban a mostrar su preocupación por la imagen negativa que estaba proyectando el equipo, y la moral del personal estaba por los suelos. La idea de una batalla legal prolongada, costosa y con un alto riesgo de perder, no solo el juicio sino también la reputación, lo estaba carcomiendo. Muchos aseguran que Flavio está acorralado, entre la espada y la pared. Sabe que si va a juicio, las pruebas de Mercedes sobre el talento de Colapinto y su propio manejo de la situación podrían ser devastadoras para su imagen, confiesa una fuente interna de Alpine, pintando un cuadro de caos y pánico. La reunión con Wolff, si bien representaba una oportunidad para negociar una salida honrosa, también era la confirmación de que había perdido el control de la situación. Su ego, herido y sangrante, se debatía entre la rendición estratégica y la lucha a muerte, aun a sabiendas de que la derrota era casi segura. El ultimátum de Mercedes, una oferta irrechazable y un plan de futuro con Colapinto. Fuentes cercanas a las negociaciones, que hablaron bajo condición de estricto anonimato dada la sensibilidad del asunto, revelaron los puntos clave de la propuesta de Mercedes. La oferta no era solo económica, sino un plan estratégico diseñado para el futuro de Franco Colapinto. Mercedes no solo estaría dispuesto a pagar una compensación económica significativa a Alpine por la rescisión anticipada del contrato de Franco, una cifra que superaría con creces cualquier inversión que Alpine hubiera hecho en el piloto, sino que iría mucho más allá. Muchos aseguran que Mercedes está ofreciendo un plan de desarrollo completo para Colapinto, que incluye más tests con el W14, un rol activo en el simulador del equipo de F1, y la posibilidad concreta de un asiento en la F1 en 2026, si no antes, con una estructura sólida detrás de él, reveló una de las fuentes. Este ultimátum era una jugada maestra de Wolff. No solo le ofrecía a Alpine una salida digna de un conflicto que ya estaba perdiendo, sino que además le presentaba un futuro claro y brillante a Colapinto, algo que Alpine, con su inconsistencia y su falta de visión, no había podido garantizar. La implicación de Lewis Hamilton, que seguía siendo el mayor validador del talento de Franco, pesaba enormemente en la ecuación. Muchos aseguran que Hamilton no solo lo bendijo con su presencia, sino que está presionando internamente para que Colapinto sea su posible sucesor o al menos un compañero de equipo en el futuro, algo que pocos pilotos han logrado, susurran en los círculos de Mercedes, dando una idea de la magnitud del apoyo del heptacampeón. La propuesta de Mercedes era casi irrechazable, diseñada para apelar a la lógica financiera y deportiva, dejando el orgullo de Briatore como el único obstáculo real. Si esta oferta de Mercedes te hace explotar la cabeza, si crees que esto es el paso definitivo para ver a Franco en la F1, suscríbete ya y contanos en los comentarios. ¿Crees que Briatore tendrá la audacia de rechazar una oferta así, arriesgando su carrera y la de Alpine? Tu opinión puede cambiar el rumbo de esta historia. La resistencia de Briatore. Último intento de manipulación o verdadera intención de bloquear. A pesar de la abrumadora presión y la tentadora oferta de Mercedes, Flavio Briatore, fiel a su estilo volátil e impredecible, se mantuvo en una postura de resistencia. La reunión con Wolff y los directivos de Renault/Alpine, aunque confidencial, se filtró como una discusión acalorada donde el italiano, visiblemente furioso, se habría negado a ceder de inmediato. Muchos aseguran que Briatore vociferó que no iba a regalar a Colapinto, que su contrato valía mucho más que cualquier oferta, y que Mercedes estaba intentando desestabilizar Alpine, relató una fuente que tuvo acceso a los pormenores del encuentro, pintando un cuadro de tensión máxima. La Fórmula 1, en su totalidad, se encuentra en vilo, observando cada movimiento de esta partida de ajedrez. Los medios especializados, los fanáticos y los propios equipos están al borde de sus asientos, esperando el desenlace. ¿Se resolverá la situación con un acuerdo millonario que satisfaga a Briatore y libere a Colapinto? ¿O la intransigencia de Alpine y el ego de Briatore los llevarán a una guerra legal que podría sentar un precedente histórico y cambiar para siempre las reglas del juego en la F1? El destino de Franco Colapinto, el pibe argentino cuyo talento desatado una tormenta sin precedentes, pende de un hilo, y su futuro en la máxima categoría del automovilismo depende de cada movimiento en este tablero de ajedrez. Entonces, ¿cederá finalmente Flavio Briatore ante la presión de Mercedes y el clamor popular, permitiendo que Franco Colapinto vuele libre hacia la gloria de la F1? ¿O la guerra de egos y contratos nos deparará la batalla legal más épica que el automovilismo haya visto? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás en esta pulseada final por el futuro del talento en la Fórmula 1?
No te quedes afuera de esta historia que está reescribiendo los libros. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de esta saga, déjale un like si sentís la misma indignación que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre esta batalla por el talento y la justicia en la Fórmula 1. La próxima jugada puede ser la definitiva, y no queremos que te la pierdas.